Hola chicos, hoy vamos a ver el video de estadísticas. En este caso vamos a ver qué es la estadística, vamos a ver la transversalidad, vamos a ver los tipos de estadística, vamos a ver el origen e historia, vamos a ver los objetivos de la estadística, vamos a ver los elementos de la estadística, lo que es la población, tipos de población, la muestra estadística, vamos a ver por qué se trabaja con muestras, vamos a ver los tipos de muestras estadísticas, vamos a ver el parámetro, vamos a ver el experimento, tipos de experimentos, la variable, vamos a ver también los tipos de variables, un ejemplo del uso de la estadística en la economía. Y con eso sería todo por el video de hoy. Y bueno chicos, empecemos. ¿Qué es la estadística? La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y previsiones sobre fenómenos observados. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraerla a ella conclusiones relevantes. Se puede decir que en la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. La transversalidad de la estadística es una de las características fundamentales de la estadística es su transversalidad. Su metodología es aplicable al estudio de diversas disciplinas, tales como biología, física, economía, sociología, entre otros. La estadística ayuda a obtener conclusiones relevantes para el estudio de todo tipo de agentes, como humanos, animales, plantas, etc. Generalmente lo hace a través de muestras estadísticas. Tipos de estadísticas. Estadística descriptiva. Se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello se suelen utilizar indicadores gráficos y tablas. Estadísticas inferencial. Se trata de un paso más allá de la mera descripción. Se refiere a los datos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. Estadística paramétrica. Se caracteriza porque asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican determinados parámetros que deberían cumplirse. Así, por ejemplo, en un análisis paramétrico podemos trabajar bajo el supuesto de la población se distribuye como una normal. Hay que justificar nuestro supuesto y luego sacar conclusiones bajo el supuesto que esta condición se cumple. Estadísticas no paramétricas. En ella no es posible asumir ningún tipo de distribución subyacente en los datos ni tampoco un parámetro específico. Un ejemplo de este tipo de análisis es la prueba binominal. Origen e historia de la estadística. La historia de la estadística data desde antes del 3000 a.C. Nace con el objetivo de recolectar información que necesita el Estado, por ejemplo, sobre la agricultura y el comercio. En la antigua Asiria y en Egipto se tiene evidencia de la recolección de datos estadísticos. Asimismo, en Roma se recogían datos demográficos de los habitantes del imperio, como aquellos de natalidad y mortalidad. Esto con el propósito de tomar mejores decisiones en el gobierno. Posteriormente, durante la Edad Media, las estadísticas no tuvo grandes avances. Sin embargo, en la Edad Moderna se colaboraría el primer censo estadístico moderno y la primera tabla de probabilidades de edades. Ambos sucesos en el siglo XV y I. Luego, hacia el siglo XX, se comenzaron a incorporar herramientas matemáticas provenientes de la teoría de la probabilidad a las estadísticas. Objetivos de las estadísticas. Conocer las estadísticas y hacer inferencias o llegar a conclusiones respecto a una población objetiva. Es usualmente a partir del análisis de una muestra.
Esto es propio de las estadísticas inferencial. Puede permitir establecer relación entre distintas variables, hallando el posible origen de un fenómeno, estudiando los cambios en dicho evento y haciendo proyecciones sobre el mismo de ser posible. En base a las conclusiones obtenidas se pueden tomar decisiones, por ejemplo, si hablamos de un estudio estadístico realizado por el gobierno para definir una política pública. Objetivos de la estadística. En el caso de la estadística descriptiva, permite tener un estado de la cuestión, es decir, conocer las características de una base de datos. Por ejemplo, calculando las medidas de tendencia central como la media o la moda. Sirve de apoyo a otras disciplinas como la economía en el análisis y proyección de indicadores como la inflación o el Producto Interior Bruto. Asimismo, en el cambio de la biología, tenemos las bioestadísticas que analizan en otros datos de salud pública y medioambientales. Elementos de la estadística. Población. Grupo de individuos que presenta o podría presentar un rasgo característico común que desea investigar. Muestra. Es un subgrupo de datos extraídos de una población que debe presentar adecuadamente la totalidad del grupo. Parámetros. Son medidas que ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos, medidas de tendencia central, otras sobre la dispersión o variabilidad, medidas de dispersión y otras sobre la posición de un valor, medidas de posición como los percentiles. Experimento. Proceso de actividad llevado a cabo de forma intencional para obtener una serie de datos o para ratificar o refutar una hipótesis. Variables. Las características o cualidad de una muestra o población a la cual se le puede asignar un valor. Población. Una población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos para presentar o podrían presentar el rasgo característico que se desea estudiar. Quizá la definición teórica de población estadística sea un poco abstracta. Por eso, sin renunciar a la rigurosidad y precisión que requieren las variables cuantitativas, vamos a intentar abordar el concepto de población estadística de la forma más sencilla posible. Tipo de población estadísticas. Población estadística finita. Es aquella que en el número de valores que la componen tienen un fin. Por ejemplo, la población estadística que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad es finita. Es cierto que pueden variar con el tiempo, pero en un instante determinado es finita, tiene fin. Población estadística infinita. Se trata de aquella población que no tiene fin, por ejemplo, el número de planetas que existen en el universo. Aunque puede que sea finito, el número es tan grande y es conocido que estadísticamente se asume como infinito. Muestra estadística. Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe ser constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente el total de los datos. La estadística como rama de las matemáticas se encarga de recoger datos ordenados y analizados, es decir, cuando queremos estudiar un determinado fenómeno recurrimos a la estadística. Un buen ejemplo de fenómeno que estudia la estadística es el salario medio de los ciudadanos de un país. ¿Por qué se trabaja con muestras estadísticas? Para explicar por qué se utiliza una muestra estadística en un lugar de la población total, vamos a recurrir al ejemplo planteado anteriormente. Supongamos que queremos estudiar un fenómeno cualquiera. En nuestro caso, ese fenómeno es el salario medio de los ciudadanos de un país. La población de datos está formada por todos y cada uno de los trabajadores del país. Claro que por razones de tiempo y costes sería imposible ir preguntando a cada trabajador cuál es su salario anual. Tendríamos mucho tiempo o necesitaríamos muchos recursos. Tipo de muestras estadísticas. Muestras probabilísticas. Ese es el tipo de muestras. Todos los sujetos disponibles tienen las mismas probabilidades de ser incluidos. Muestra aleatoria simple. Es un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas obtenidas a partir de la variable aleatoria x, que se distribuyen igual que la misma. Muestra aleatoria
sistemática. En este caso, la población se enumera y se agrupa en números de grupos de 10 personas. Posiblemente se selecciona un miembro de cada grupo para elaborar la muestra. Muestra aleatoria por conglomerados. La población se encuentra ya agrupada previamente y de esos grupos se extraen los individuos para conformar la muestra. Muestra estratífica. En este caso, la población se divide en subgrupos o extractos con base en las variables de estratificación. Parámetro. Un parámetro tiene una enorme utilidad en estadística. En primer lugar, sirve para conocer atributos de una distribución de datos, por ejemplo, la media aritmética o la desviación típica de estos. En probabilidad permite conocer las llamadas funciones de distribución. En una recta de regresión nos indica valores numéricos asociados a dicha recta y que la hacen única. Experimento. Un experimento aleatorio es una prueba que consiste en repetir un fenómeno aleatorio con el conjunto de analizarlo y extraer conclusiones sobre su comportamiento. De la propia definición de experimento aleatorio, así como la definición de fenómeno aleatorio, deducimos que se trata del estudio de situaciones nominadas por las leyes del azar. Tipos de experimentos. Experimentos determinísticos. Son aquellos que se pueden predecir con exactitud. Experimentos aleatorios. Se trata de aquellos experimentos cuyo resultado es incierto. Variable. Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que se puede adoptar diferentes valores. Cuando hablamos de una variable estadística, estamos hablando de una cualidad que generalmente adopta forma numérica. Por ejemplo, la altura de Juan es de 1,80 m. La variable estadística es la altura y esta medida en centímetros. Tipos de variables estadísticas. Variable cuantitativa. Son variables que se expresan numéricamente. Variable continua. Toma un valor infinito de valores entre un intervalo de datos. El tiempo que tarda un corredor en completar las 100 metros lisos. Variable discreta. Toma un valor finito de valores entre un intermedio de datos. Número de helados vendidos. Variable cualitativa. Son variables que se expresan por norma general en palabras. Variable ordinal. Expresa diferentes niveles y orden. Variable nominal. Expresa un nombre claramente diferenciado, por ejemplo, el color de ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Ejemplo de uso de la estadística en economía. Elaboración de indicadores macroeconómicos agregados. Predicciones acerca del comportamiento futuro de la demanda. Destetear la validez de hipótesis basadas en la teoría económica. Calcular la tasa de paro. Organizar y presentar datos económicos como evolución de los precios, PIB, etc. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Para el día de mañana vamos a ver otro tema totalmente distinto, cuyamente el tema se va a llamar planificación y evaluación de proyectos. Muchas gracias. Bye.